Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de cinética enzimática. Mucho de lo que sabemos de cinética enzimática se lo debemos a dos personas. eh, Son conocidas, el señor Michaelis y la señora Menten. Muy pocos saben que son dos personas y muy pocos todavía saben que la segunda persona es mujer, o era mujer, mejor dicho. Ellos trabajaron con cinética enzimática a partir de un modelo simple en el que una enzima más un sustrato mediante una constante de velocidad a la que llamaron 1 forman el complejo enzima-sustrato, que luego va a pasar a la enzima producto mediante una constante de velocidad 2, que en realidad es una conjunción de otras constantes de velocidad, pero al margen podemos decir que enzima sustrato pasa a enzima más producto. Por supuesto, como esto es un equilibrio, tenemos que el complejo enzima sustrato puede desarmarse para dar la enzima y el sustrato por separada con una constante que denotamos como K-1. Ahora bien, nosotros podemos medir la velocidad instantánea de reacción, momento a momento, como la constante de velocidad 2 multiplicada por la concentración del complejo enzima-sustrato. Sin embargo, es complicado medirla de esta forma porque es complicado saber la concentración del complejo enzima-sustrato que tenemos. Entonces, para lograr medir bien la cinética de una enzima, lo que se necesita es hacer un par de asunciones que funcionan bastante bien, y todo comienza con la asunción de el estado estacionario del complejo enzima-sustrato. ¿Qué significa que ¿Qué significa el estado estacionario del complejo enzima-sustrato? Significa que la variación de la concentración de enzima-sustrato respecto del tiempo es cero. ¿Esto qué significa? Significa que la velocidad de formación de enzima-sustrato tiene que ser igual a la velocidad de ruptura del enzima-sustrato. Y si miramos en las ecuaciones de arriba, los que contribuyen a la formación del enzima-sustrato son este K1 que tenemos acá. Recuerden que estas son constantes de velocidad. Y los que contribuyen a la ruptura son esta K2 y esta K-1. Entonces, para ponerlo como corresponde, lo que tenemos acá es que la velocidad de formación, que es esta que tenemos aquí, esto es velocidad de formación, tiene que ser igual a la velocidad de ruptura, que es esta que tenemos aquí, la que vuelve para atrás, K-1 por la concentración de enzima sustrato, más la que forma el producto, que es K2 por enzima sustrato. Hasta acá lo único que hicimos fue asumir que en cierto momento se establece el equilibrio y la concentración del complejo enzima sustrato es muy baja, por lo cual su derivada respecto del tiempo es cero y la velocidad de formación es igual a la velocidad de ruptura. Entonces las podemos igualar escribiendo cada una por sus componentes. También escribimos que esta concentración, la concentración de la enzima, ¿sí? Recuerden que esta concentración de la enzima en realidad la sabemos, pero hasta por ahí, porque se forma no sabemos cuánto es libre y cuánto es enzima sustrato y no lo podemos medir correctamente. Entonces la concentración de enzima libre la podemos expresar como la concentración de enzima total, la que nosotros sabemos total cuánto pusimos, menos la concentración de enzima sustrato. Entonces tenemos esta expresión escrita acá, es un poco compleja, y a través de un par de manejos matemáticos que están claramente simbolizados por estos tres puntitos acá, que en realidad no son más que distribuir acá esta constante de velocidad para obtener luego la posibilidad de pasarla para el otro lado y despejar el complejo enzima sustrato. Esto que tenemos aquí y aquí nosotros lo queremos despejar para ponerlo
de esta forma. Entonces aquí lo tenemos despejado. Yo despejo enzima sustrato. La concentración del complejo enzima sustrato. Y eso me queda escrito como la concentración de enzima total multiplicada por la concentración del sustrato sobre la concentración del sustrato más una sarta de constantes, que es esta K1, K-1, perdón, más K2 sobre K1. Y a esto los señores Michaelis y Menten, y la señorita Menten, le pusieron Km. Recuerden que esta es una constante de velocidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque está compuesta solamente por constantes de velocidad. No confundan las mayúsculas y las minúsculas de equilibrio y velocidad, ¿sí? Estamos hablando de cinética y estas son velocidades. Entonces, todo este bodoque que tenemos aquí fue reemplazado en esta ecuación en el paso siguiente por una K que lleva el nombre honorífico de los que trabajaron en esto. Entonces la concentración de enzima sustrato es la concentración de enzima total multiplicada por el sustrato dividido en la concentración del sustrato más la constante de Michaelis. Como habíamos establecido arriba, la velocidad instantánea en cualquier momento tenía que ser la K2 por la concentración de la enzima sustrato. Que la concentración de enzima sustrato es la que tenemos aquí, por lo tanto, si multiplicamos a ambos lados por K2, si multiplicamos este lado y este lado por K2, obtenemos aquí velocidad instantánea. Recuerden que K2 por enzima sustrato es velocidad instantánea, y aquí nos queda la K2 que agregamos multiplicando. Como lo que yo obtengo como velocidad máxima posible de la reacción, recuerden el paso de arriba en el que enzima sustrato se convierte en enzima más producto, como la velocidad máxima que yo puedo obtener aquí es cuando yo saturo completamente la enzima, es decir, cuando la enzima total que yo puse está trabajando en convertir de enzima sustrato a producto. Cuando yo saturo ese punto, la velocidad máxima que yo voy a obtener para la reacción, la velocidad máxima que yo voy a obtener para la reacción es K2 por la concentración de enzima total, que es este muñeco que tenemos aquí. Entonces, aquí tenemos que reemplazar por la velocidad máxima de la reacción. No importa qué es lo que le estén chupando de este lado, porque se lo están otorgando de este lado. Estamos tomando la asunción de que tarde o temprano toda la enzima va a laburar para transformar en producto. En ese caso, esa va a ser la velocidad máxima de reacción y por eso lo podemos escribir. Luego, ¿cómo nos queda la ecuación? La ecuación nos queda la velocidad instantánea, es decir, la velocidad en un punto dado, va a ser la velocidad máxima multiplicada por la concentración de sustrato sobre la constante de Michaelis más la concentración de sustrato. Y esta es la función que yo tengo graficada aquí. Si se fijan, tiene una forma muy característica de la cinética enzimática de las enzimas que responden a este tipo de ecuaciones. Y tiene algunos parámetros interesantes, como que el Km es aquella concentración de sustrato a la cual la velocidad instantánea, ¿sí?, la velocidad de reacción en ese punto es igual a un medio de la velocidad máxima. Lo que ocurre es que en cierto momento esta Km, ¿sí?, o mejor dicho, para una Km dada, existe una concentración de sustrato dada, tal que Km es igual a la concentración de sustrato para ese punto, ¿sí?, sub x, digamos. Entonces, para esa velocidad sub x, ocurre que Vmax por la concentración de sustrato sub x sobre la concentración de sustrato sub x, recuerden que Km era igual a eso en este momento. Entonces acá tenemos que anular esto porque sustrato más sustrato es 2 veces sustrato y se tacha.
de modo que me queda que la velocidad en ese momento x va a ser la velocidad máxima dividido 2. Entonces, tener esa constante de Michaelis me permite saber cuánto va a ser la mitad de la velocidad máxima de la reacción. Es un dato importante porque luego se utiliza para diferentes transformaciones y para poder comparar la velocidad de las enzimas a partir de su constante de Michaelis. Si les gustó este video, si quieren saber más, dejen sus comentarios y voten para que hagamos otro video tocando tanto las transformaciones para los modelos lineales de Michaelis-Menten como las enzimas alostéricas, que no entran adentro de este marco teórico que les acabo de contar hoy. Espero que les haya gustado y servido. Si tienen dudas, también las pueden dejar en los comentarios. Y suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Hasta la próxima.